cuando entendía que era su voluntad que predicara, entonces yo le pregunté y le dije, Señor, ¿qué es lo que querés que hable? Tenía una desventaja porque no lo conozco, entonces no sabía, en cambio allá sé de lo que el Señor viene hablando, pero acá tenía una desventaja. Y el domingo pasado que me tocó predicar allá, había hablado de un mensaje y le había puesto como título nosotros, la iglesia. Y entendía que el Señor quería hablar de esto también. Recién cuando la hermana daba el devocional, mencionaba a Juan y hablaba de que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si nosotros vemos esta palabra, la palabra que vamos, o el texto madre, o el capítulo madre que vamos a tocar hoy, es Efesios 4, 1, 16. Ese es el texto madre, ese es el que después en su casa les invito que hagan como los cristianos de Berea, que dice que mientras Pablo predicaba, ellos escudriñaban las escrituras viendo si lo que Pablo decía era o no. Entonces, después yo los invito, muchísimas gracias, que en su casa lean Efesios 4, 1, 16 y mediten sobre eso, porque el Señor les va a seguir hablando. Porque la palabra dice, el mismo Señor dice, estas son las escrituras, ustedes las escudriñan y hacen bien porque ellas dan testimonio de mí. Yo compartí el otro día en Monte con un hermano, yo le decía, la palabra es ilimitada y siempre que vamos a leerla, siempre vamos a encontrar algo nuevo porque habla del Señor. Y una de las características del Señor es que el Señor es infinito. El Señor es eterno, no podemos, es ilimitado. Entonces, siempre que vayamos a la palabra, vamos a encontrar algo nuevo. La hermana mencionaba el carácter, o una de las partes del carácter de Dios. La palabra en la que mencionaba la hermana dice, Dios es amor, empieza diciendo. Miento, dice, ámense los unos a los otros, porque Dios es amor. Y el Dios es amor es una palabra tan grande, tan enorme, porque significa que la esencia de Dios es amar. De una vuelta me tocaba predicar en Coronel, allá en Moldes, y hablaba del carácter de Dios. Uno cuando ve en las escrituras el libro de Éxodo dice que el pueblo de Israel peca contra el Señor y hace un becerro de oro. El Señor se enoja, Moisés desciende, la conocerán la historia, pero después dice que Moisés se presenta y le dice, Señor, yo lo voy a parafrasear, lo voy a guionizar un poco. Le dice, ese pueblo que tenés ahí, ese es tu pueblo, vos me decís que me amás, todo bien, pero no me decís cómo tengo que ir a ellos, y ellos son tu pueblo. Y el Señor le dice, take it easy. Le dice, tranquilo Moisés, yo voy a mostrar y voy a desplegar mi gloria por sobre, vos vas a saber quién yo soy. Y dice que cuando está allá, Moisés es escondido en una peña, si mal no recuerdo, y dice que el carácter o la gloria del Señor se presenta delante de Moisés y dice, yo soy el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. ¿Qué significa eso? Que la persona dice que la persona de Dios se manifestó en Moisés. ¿Qué es lo que era la persona del Señor? Era lo que Él es, el carácter de Dios. Y la palabra dice, en Gálatas dice, las obras de la carne son, yo me corro, no sé si a lo mejor sabe, pero las obras de la carne son, más el fruto del Espíritu. Y lo toma en singular, o sea, no dice plural, más, y después empieza a pluralizar, dice, más el fruto es amor, paciencia, benignidad, dominio propio, y sí, paz, templanza, lo que ya conocemos. Pero dice, más el fruto del Espíritu es esto. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nosotros leemos San Juan, el Evangelio, en el capítulo 15, dice que el fruto del Espíritu es el carácter y la persona de Cristo reflejado en nosotros. Es ese carácter del Señor reflejado en cada uno de nosotros. Y acá en este texto, Pablo habla de que la iglesia tiene ese llamado, a mostrar la santidad de Dios. El punto es que por lo menos en el lugar donde yo me muevo, y eso es lo que yo le decía a Juli y compartí un poco con el pastor, en el lugar donde yo me muevo, me escasean las iglesias de sana doctrina. No hay muchas iglesias de sana doctrina, hay muchas iglesias de pactos, iglesias que, bueno, ustedes deben a lo mejor haber escuchado, que te sacan la plata, y hay palabras y hay conceptos que están tan mal utilizados que la gente tiene temor. Tiene mucho miedo, y no miedo solamente, está cansada. Entonces, allá la tarea que tenemos como iglesia es redefinir los conceptos. Y en parte, la prédica empieza por ese lado. Porque la palabra iglesia, para nosotros es común. Pero, ¿qué significa en realidad la palabra iglesia? ¿Qué es la definición de la palabra iglesia? Yo, por ejemplo, pensaba y digo familia,
que es un término que yo acá no anoté, es un término que todos utilizamos. Y yo digo familia y ustedes se van al núcleo, mamá, papá e hijos. Y hoy, con la ideología de género, todo está todo también desvirtuado. Pero voy a esto, familia es una palabra que significa y tiene un significado, pero tiene un montón de excepciones. Porque, por ejemplo, yo soy hincha de River, no me odio. Pero cuando yo estoy con gente hincha de River, yo me siento en familia, la familia riverplatense, la familia boquense. Pero yo con esa gente estoy con gente que es mi familia y con gente que no es mi familia. Entonces tengo esa excepción. Pero cuando yo, por ejemplo, tengo algo que me es conocido, que me es familiar, entonces también se puede utilizar. Entonces cuando yo digo, por ejemplo, iglesia, nosotros podemos pensar un montón de cosas. La iglesia es un lugar, la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es un grupo de personas congregados con un objetivo, con algo en común, y todas las acepciones son ciertas. Pero la pregunta es, ¿qué dice el Señor? ¿Qué es para el Señor la iglesia? Cuando Pablo inspiró, cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir acerca de la iglesia, ¿qué tenía como propósito el Señor enseñarnos? ¿Es lo que nosotros vemos hoy como iglesia? ¿La iglesia es lo que nosotros vemos? ¿Es lo que vemos el domingo? En parte sí, en parte no. Bueno, eso es lo que tengo en el corazón de hablar hoy. Para eso nos es necesario charlar con las Escrituras. ¿Cómo yo charlo? Pues yo le voy a compartir cómo hago yo cuando estudio las Escrituras. Yo cuando estudio las Escrituras charlo con las Escrituras. Y no es que le digo, hola, ¿cómo está Biblia? Mi nombre es Ale. No. Yo le empiezo a hacer preguntas a la palabra. Entonces yo las preguntas que hago es ¿qué? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Nada. Entonces esas preguntas me van dando norte y van respondiendo. Cuando yo voy a Efesios 4, voy a decir una novedad, el 4 sigue al 1, el 2 y el 3. Y el 1, el 2 y el 3 no están en vanos escritos en la Biblia. Mi pastor tiene una frase que no es de él, pero que la repite siempre, dice un texto. Sin su contexto, más que un texto, es un pretexto. Entonces, cuando yo tomo un versículo de la palabra aislado de su contexto, yo le hago decir a la palabra lo que yo quiero. Si yo agarro una palabra de la Escritura que habla del dinero, yo le voy a decir la palabra que yo quiero. Y si el pueblo no tiene el hábito de ir a estudiar las Escrituras, el pueblo va a creer lo que yo digo. Entonces, la palabra tiene un contexto. Si Efesios 4 está antes, después que el 1, 2 y el 3. Y si nosotros estudiamos o vemos en las Escrituras, vemos que Pablo normalmente sigue una línea, no es Pablo, es el Espíritu Santo, pero sigue una línea. Fíjense todas las cartas paulinas, Romanos, el libro de las Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, tienen una línea. Pablo establece el fundamento y después dice cómo debemos andar. Fíjense que en los primeros capítulos Pablo nos dice doctrina, 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 doctrina. Cristo murió por ustedes, la salvación es por fe y no por obras. Según cada iglesia, según la necesidad de la iglesia, Pablo estableció. Pero siempre el mismo concepto de salvación es por fe. Cristo murió por la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y después le dice, dicho esto, ahora ustedes tienen que caminar de esta forma. Bueno, Efesios 4 se encuentra en ese contexto. Pablo antes establece ese fundamento sobre la iglesia y acá se dedica a decirles, una vez establecido este fundamento, le dice, bueno, esto es lo que dice. La palabra empieza y dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Efesios 4, 1, 2. Con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué palabra utilizó la hermana recién que el Señor le ponía? Amor. Y van a ver que la palabra esta o el capítulo termina de la misma forma, amor. ¿Por qué la palabra usa amor? Porque Cristo mismo le dice, en esto conoceré que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces, en la iglesia debe prevalecer el amor. Pero ahí vamos a ver por qué. Porque antes debemos definir qué es lo que es el término iglesia. Bueno, según la etimología, ¿alguien sabe lo que es la etimología? ¿No? Bueno, la etimología es el significado y el origen de las palabras. Por ejemplo, mi nombre es Ariel, significa león de Dios y tiene un origen hebreo. La palabra iglesia viene del griego, del latín, ecclesia, que significa asamblea de ciudadanos libres. O sea, es una asamblea. Si ustedes van a leer en el Antiguo Testamento, van a ver que la palabra que traduce la Septuaginta, que la Septuaginta es la Biblia, que traduce al hebreo al griego, o sea, es la palabra que tenían los apóstoles y el Señor Jesús. La leían en el hebreo, pero tenían eso en griego, Pablo tenía. Y la palabra que traduce en los Salmos
como el pueblo de Dios es esta. Cajal la traducen a iglesia. O sea, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Pero entendemos, como dice la palabra, que el Antiguo Testamento es sombra, es un tipo y sombra, es una figura de lo que había de venir. Hoy en día, el pueblo de Dios, ¿quién es? La iglesia. Somos nosotros. Nosotros somos la asamblea de Dios. Nosotros somos los ciudadanos escogidos. Dice la palabra y Pedro toma el Antiguo Testamento para decir, ustedes son real sacerdocio, son un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, tomando la palabra y la porción del Antiguo Testamento. Entonces hoy, el pueblo de Dios ya no es el Israel étnico, ya no son los judíos, sino es el pueblo que se congrega en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros es la iglesia del Señor. Entonces ahí vamos suprimiendo. Yo me acuerdo que en el colegio, cuando tenía que hacer matemática, que nunca me salió matemática, no me gustaba, me hacían suprimir y me hacían despejar una X. Bueno, acá vamos despejando X. Entonces la iglesia no tiene nada que ver con venir un domingo y sentarme acá. La iglesia no se trata de ser evangélico. La iglesia se trata de que yo sea parte del pueblo de Dios. En la misma sintonía, el libro de Romanos 9 dice Pablo, no todos los israelitas son parte del pueblo de Israel. No todos los hijos de Abraham son israelitas. Porque la palabra dice, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, no todo, hermano, no por venir a una iglesia evangélica o por llamarme evangélico me hace parte del pueblo de Dios. La palabra enseña totalmente lo opuesto. Y hay una cultura tan arraigada en el pueblo evangélico de pensar que por venir los domingos y sentarme a escuchar la palabra, yo soy parte del pueblo de Dios. Y no es así. La palabra, como vamos a ver, enseña que tenemos que ser santos, ser puros, manifestar a Cristo. Que nuestra vida lleve frutos del Espíritu Santo. Porque la iglesia no se conoce por sus dones, sino por sus frutos. La palabra dice, en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán muchos y dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos de fuera demonios. Pero yo les diría, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer todas las obras que quiera, pero si yo no llevo un fruto, no soy parte del pueblo de Dios. Pero seguimos buscando y tratando de responder qué es lo que dice el Señor acerca de lo que es la iglesia. Vemos ahí en 2 de Tesalonicenses 2:13 que el Señor empieza a darnos un indicio de lo que es la iglesia. Dice 2 de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre, perdón hermano, me olvidé una parte, pero no importa, la ley. Pero nosotros debemos dar siempre gracias, dice Pablo, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya está. Entonces, ¿quiénes son de parte de la iglesia? Aquellos que el Señor escogió, aquellos que el Señor apartó y los llamó. Hermano, hoy está lloviendo. Hoy usted podría estar en su casa, podría estar haciendo lo que están haciendo muchos. Sin embargo, usted está acá. Gloria a Dios. Sin embargo, usted sorteó toda esa cuestión de la lluvia y vino acá. ¿Por qué se cree que lo hizo? Porque el Señor lo escogió. Porque el Señor lo llamó. Dice la palabra que desde el momento que aceptamos al Señor, nuestro espíritu pasa de muerte a vida. Y los deseos que antes eran contrarios al Señor ahora empiezan a estar en nosotros. Empezamos a querer lo que antes no deseábamos. Empezamos a amar lo que antes aborrecíamos. Pero es una obra que solamente el Señor puede hacer. Entonces no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que Él quiere. Iglesia no es aquel que yo determine quién es o aquella persona que se sienta o como está muy de moda hoy se autoperciba. La iglesia es aquellos que escogieron al Señor. Perdón, aquellos que el Señor escogió. Pero no es solamente eso. Se me cae. Sí. Yo anoté acá. Los antiguos credos describen a la iglesia como una, santa, católica y apostólica. Y esos son dos términos que la iglesia le tiene mucho miedo, católico y apostólico. Si yo le digo eso, ¿ustedes qué me dicen? La iglesia católica, la iglesia de Roma. Y en realidad no, son términos que cuando Lutero hizo, el Señor a través de Lutero hizo la reforma protestante, eran parte de la iglesia evangélica. Católica significa universal y apostólica significa, que ahí lo vamos a ver, establecida en el fundamento, como dice Efesios, de los apóstoles y los profetas. Ahora, ¿la iglesia católica está establecida en el fundamento de los apóstoles y los profetas? No,
porque enseña totalmente lo contrario a lo que enseñaban los apóstoles. Entonces, ¿quién es la verdadera iglesia apostólica? La iglesia del Señor Jesucristo, aquellos que predican, como dice Pablo, que fueron alcanzados en Tesalonicenses por el evangelio que predicamos. Entonces, todo aquel que predica el evangelio de Cristo es parte de la iglesia apostólica, es parte de la iglesia católica. Entonces, no tengan miedo. Yo a mis sobrinos les digo siempre, yo soy católico, y ellos digo, pero no romano. Y entonces ellos tienen eso ahora, van y dicen, yo soy católico, pero no romano. Que significa que no representan a la iglesia de Roma. Ellos no creen en los santos, no creen en los curas, creen en lo que la palabra enseña. Entonces yo siempre digo, ustedes cuando les digan algo, digan, yo soy católico, pero no romano. Y andan para todos lados diciendo eso. Pero dice que los antiguos credos enseñaban que la iglesia era una, santa, católica y apostólica. Pero no hay una iglesia. Si yo voy acá y hay pentecostales, hay bautistas, hay hermanos libres, hay reformados, ¿cómo puede ser que sea una? Bueno, porque no estamos hablando lo mismo que la Biblia habla. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Es una iglesia invisible que solamente el Señor conoce. Y dentro de esa iglesia única del Señor hay pentecostales, bautistas, hermanos libres, apostólicos, y todo lo que ustedes quieran. Yo congregaba en una iglesia apostólica y profética. Una iglesia que les digo que enseñaba. De lo otro. Cuando el Señor fue el tiempo, me movió en las Escrituras a conocer la sana doctrina. Yo doy fe de que hay un montón de hermanos firmes de la fe, que aman al Señor, que van en contra y enseñan cosas contrarias a lo que el Señor enseña, pero no porque quieren, sino porque están engañados. Pero aman al Señor. En el tiempo correcto, el Señor nos va a llamar. Como una vez me llamó a mí. Entonces, hay un montón de gente que necesita que todos los que estamos acá prediquemos a Cristo. Mostremos a Cristo. Pablo empieza hablándoles y dice, yo fui preso en el Señor. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en las hermosas y paradisíacas islas italianas. No, estaba en las islas griegas. Tampoco, estaba en la cárcel. ¿Y saben por qué estaba en la cárcel? Porque se rebeló contra los... No. ¿Saben por qué estaba en la cárcel? Porque predicaba el evangelio. Porque se levantó un grupo de judíos, como enseña el libro de Hechos, y lo fueron a buscar y demás. Pablo estuvo preso. Ahora, ¿cuál era la voluntad del Señor? Que Pablo tenía que escribir una carta a los hermanos de Éfeso diciéndole esto. Para eso el Señor lo metió preso. ¿Cuántas veces sin entender por qué estoy pasando esto, Señor? Porque no se trata de nosotros, porque la iglesia es una santa, apostólica y profética. Se trata del Señor. Y el Señor tiene planes que nosotros no sabemos. A mí me trajo acá. Podría estar allá en Montes con 30 grados de calor. Pero el Señor ama la iglesia y como vamos a ver acá, la iglesia es de Él. Y Él da a cada hermano para que nos edifiquemos los unos a los otros. Él pone a cada hermano para que, unidas con las coyunturas, crezca en el conocimiento. ¿Cuál es uno de los propósitos de la iglesia? Que tanto yo como usted nos edifiquemos en el conocimiento de Cristo. Que crezcamos siendo parecidos, semejantes a Él. No en conocimiento. Yo puedo venir acá y decirles palabras hermosas. Pero si yo no represento y no tengo frutos, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 3 con la carta? Hermanos, ustedes procuran, termina el 12 diciendo, el procurar los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. ¿De qué me sirve tener todas las lenguas? ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve aquello si no tengo amor? Vengo a ser como címbalo como metal que retiene y símbolo que resuena. ¿Qué hablamos recién que empezaba la palabra y lo que habló el hermano? El amor. No me sirve de nada, mis hermanos, si yo no tengo amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y dice la palabra que por el amor, dice, después de eso dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, antes de que el Señor nos amara y nos trajera para que nos sentáramos acá, ustedes hoy, yo acá en este lugar, ¿qué éramos contra el Señor? Enemigos. Éramos enemigos. ¿Merecíamos la gracia del Señor? ¿Merecíamos el amor del Señor? Ahora yo les voy a contar algo. Yo, que estoy acá, muchas veces no voy a merecer su amor y su paciencia. Es más, me van a querer acogotar. O no pasa que hay hermanos que... Pero el Señor dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros. Amén. En que ustedes muestren amor. ¿Cómo pueden decir que aman al Señor que no ven cuando odian a sus hermanos que están viendo? Entonces, una de las características de la verdadera iglesia del Señor no es sentarse un domingo acá, cantar una canción y irme a mi casa. Es amar a mi hermano, mostrar el fruto del Espíritu Santo. Es que cuando mi hermano merece que yo le pegue una bofetada, yo le muestre el amor y la paciencia, como Cristo la tuvo conmigo.
la misericordia. Yo siempre pongo este ejemplo que me gusta. Ustedes tienen más conocimiento que yo en esto porque son la capital nacional de la manzana. ¿Para qué da fruta el manzano? El manzano, ¿para qué da fruta? ¿Para comérsela él? No, para que la disfruten otros. ¿Para qué son mis frutos? Para que otros coman de ellos. Dice que vemos frutos dignos de arrepentimiento, es mostrar que verdaderamente nos arrepentimos. Pero el fruto está cuando el otro no se merece que yo sea misericordioso. Ahí está el fruto. Porque te amo. Porque yo quiero que vos conozcas al Señor. Porque yo quiero que vos llegues acá. Y ahí es donde entran los planes hermosos del Señor. Pablo podría estar renegado con el Señor diciendo: Señor, era más fácil de otra forma. ¿Por qué tengo que estar preso? ¿Por qué tengo que estar en este lugar? Bueno, el Señor lo determinó así. Él no renegó. Él entendió el verdadero y dijo: por amor, esto entiendo, tengo que escribir la carta. Y la escribió. Ahora, cualquiera sea la situación que ustedes estén pasando, yo quiero decirles, es el Señor. Porque uno de las caracteres o de la característica del Señor es que Él es soberano. Y si Él es soberano, recién la alabanza decía: si el Señor es contra mí, ¿quién contra mí? ¿Por qué dice eso la alabanza? Porque no hay nadie que se oponga al Señor. Entonces, si yo estoy pasando una circunstancia adversa, ¿es el diablo boludo que me está molestando? Sí, porque todas esas cosas vienen del diablo. Ahora, ¿quién lo permitió? El Señor. Yo le decía ayer a Julieta, hablamos con ella, yo le decía: la Biblia narra que Job tuvo una calamidad tremenda, pero el autor de Job se toma el tiempo de hacernos saber lo que Job no sabía, el concilio en el cielo. Nosotros empezamos el libro de Job sabiendo que hubo una charla entre Satanás y el Señor y que ya estaba determinado. Y es muy hermoso y es tremendo, pero Job no lo sabía. Job pensaba que Dios estaba enojado con él y tenía una equivocación teológica, porque él decía: a los malos les suceden cosas malas, a los buenos les suceden cosas malas. Yo soy justo y soy bueno, me suceden cosas malas, Dios me está castigando. Dios se tomó el tiempo o le hizo entender: no, estás equivocado, Job. Esto no se trata de cosas malas, cosas buenas. Esto se trata de que yo soy el Señor. Pero dice en una parte que vinieron los caldeos y le robaron los ganados, le destruyeron el campo. Los caldeos, que son los babilonios. Yo le preguntaba a Julia ayer, le digo: ¿quién fue el que hizo eso? El diablo, sí. Los caldeos, sí. Ahora, el diablo fue diablo siempre. Lo quería destruir a Job, se levantó y dijo: ¿qué tal? Che, demonio, no sé, de la lujuria. Vení para acá que quiero contarte algo. A mí me gusta actuar un poco. Che, vení que te quiero contar. Hoy me levanté con una gana de hacerle la vida imposible a Job. No, porque el diablo es malo, ya quería destruirlo a Job. Buscaba la oportunidad para destruirlo. Siempre quiso destruirlo. Ahora, los caldeos, dice la Biblia, se toma el tiempo de decir que fueron ladrones desde siempre. No habrán pasado y habrán visto: hoy me levanté con ganas de robarle a Job. No, siempre seguramente haya. Ahora la Biblia nos enseña que el que permitió que eso pasara aquí fue Dios. Hizo esto el Señor. Yo siempre tomo este ejemplo. Esta es la mano de la gracia del Señor. Dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Eso no es que el Señor hizo endurezca ese corazón de Faraón. No. El corazón del hombre dice que es malo por naturaleza, inclinado a lo malo. ¿O no dice eso la palabra? Entonces lo que el Señor hace es retira su mano de gracia y deja que el corazón siga su curso. Eso es que el Señor endurece. Pero siempre todo lo malo obra para nuestro bien, dice la palabra. Cuando el Señor hizo eso con Job fue diciendo el valor. De hecho, ¿qué le dice Satanás a Job? Vos lo tenés vallado. Retira tu mano ahora a ver si no maldice en tu misma presencia. O sea, Dios había puesto un vallado. ¿Qué hizo el Señor? Dale. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, yo oro por ti para que tu fe no falte. Es el Señor el que permite, es el Señor que está castigándote, no. Es el Señor permitiendo. ¿Sabe para qué? Porque dice que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Saben lo que hace el Señor? Yo no conozco mucho, ustedes seguramente conocerán más. Yo tengo un amigo ahí, un compañero de trabajo, me decía que trabajaba en una quinta y tenía perales, tenía la quinta un montón. Vinieron gente de Mendoza y le decía que la planta vos tenés que, creo que cortarla para que el fruto salga más maduro y más grande. Pero la planta vos tenés que, cuando sale un tallo, cortarla. ¿Ustedes se creen que cuando la planta es podada, si pudiera ver, diría: podame más que me gusta? No, debería pegar unos gritos, porque duele. Cuando viene el azote, cuando viene la disciplina, el autor de Hebreos le dice: la disciplina en un principio no es motivo de gozo, pero es necesario para que ejercitados en ello caminemos y produzcamos santidad.
Entonces, eso que está pasando es el Señor mismo disciplinándonos. No es castigándonos, es como un padre que corrige a sus hijos. Es un padre diciendo, no, yo quiero que vos manifiestes quién soy yo. Y no es de por este lado. Y fíjense esto, es clemente y misericordioso. Entonces nosotros muchas veces vemos que Dios nos está castigando. No, no es el Señor castigándonos, es el Señor disciplinándonos. Porque es su iglesia, la que Él escogió. Y Él no va a permitir que la iglesia sea, porque Él va a venir a buscar una iglesia santa, una iglesia pura. ¿Y qué se creen? ¿Que Dios no va a hacer puro y santo su vida? Sí, pero es necesario el sanandeo. Es necesario las pruebas. Es necesario que yo preso en el Señor. Yo me imagino, digo, ¿no era más fácil para el Señor agarrar que Pablo vaya y escriba la carta, no sé, en la casa de él? Ahora, ¿fue necesario que Pablo pasara? Porque Pablo tenía que formar en su corazón cosas. No sé, el Señor trataba, porque mientras trata con ustedes, ahora estuvo tratando con mi vida y está tratando con mi vida. Yo vine acá y aprendí un montón de cosas. Pero no hablaron de la palabra. No, pero aprendí un montón de cosas. Por ejemplo, salí de la opulencia de Adán. Empecé a ver que había más hermanos. Yo me encontraba con María, pero hay un hermano. No, yo estoy solo, Señor. No, hay mucha gente que adora. Yo le comentaba a Juli, yo pasé de ser una persona que congregaba, fui dañado por una iglesia, no dejé de congregar, pero dije, estos no son hermanos. Entonces tomé otro camino. Entonces cuando me hablaban de cosas que los hermanos predicaban, y no. Y el Señor fue tratando mi corazón, y lo trata hasta el día de hoy, mostrándome a través de usted, el Señor me enseña un montón de cosas. Y yo no quiero ni estoy siendo condescendiente. Yo sentado ahí aprendo un montón de cosas, sin que ustedes hablen. Todos los que estamos acá, creo yo, somos parte de la iglesia del Señor. Y dice la palabra, qué hermoso es ver a los hermanos juntos, congregados. Estoy parafraseando porque si tengo que buscar en los recovecos de mi memoria voy a estar media hora. Pero la palabra enseña eso, entonces la iglesia es una sola. 1500 denominaciones, una sola. Pero también dice que es santa, dice, es una porque la iglesia es un cuerpo bajo una cabeza. ¿Cuál es esa cabeza? ¿El pastor? No, esa cabeza es Cristo Jesús. Todos nosotros somos hijos de Dios, pero todos nosotros somos parte del cuerpo de Dios porque Cristo es nuestra cabeza. Y la pregunta es, ¿Cristo es su cabeza? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Verdaderamente yo estoy obedeciendo al Señor? ¿O me siento y escucho lo que dice el pastor nada más? Hay un grave problema si yo idealizo al que está predicando y se tiende por una cuestión de un pensamiento que gobierna, porque acá este país es católico, pero si ustedes ven el católico, ¿quién tiene el micrófono? Yo cuando era chico era católico, me llevaban a la iglesia de allá y me dieron monaguillo. Y agarraba, me gustaban las campanitas, no sé cuántos de acá, y tin, la campanita le daba. Pero el que enseñaba era el cura. No se le permitía al pueblo, y anda a cuestionar al cura algo. Lo que dice el cura es ley, cuestionale algo al Papa. Allá en Montes hay un hombre de apellido Paparía. Cuando decimos el Papa, no sabemos si habla del Papa de la iglesia o el Papa de la radio. Pero cuestionen, no, esa es la mentalidad. Entonces tendemos a pensar que el que tiene el micrófono tiene la verdad. No, hermano, yo estoy hablando acá y ustedes su tarea escudriñar lo que dice Efesios. ¿Sabe cuál es la otra responsabilidad que tiene? Hermano, venga, lo que dice usted es en contra de la gente. ¿Cómo que es en contra? No, yo me enojo, si me enojo un tema mío, pero ustedes tienen esa tarea. ¿Por qué? Porque se edifican los unos a los otros. Y vamos a ver, quizás no llegue, pero dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos pastores, a otros profetas, pastores y maestros. Él puso diferentes dones. ¿Para qué? Para que juntos nos edifiquemos. Hoy tengo la responsabilidad de estar acá. La gracia que ha puesto el Señor es esta, pero usted tiene una gracia que va a servirle a la iglesia y que yo la necesito. Yo le digo siempre a mis hermanos de Montes, a mí me cuesta un montón dar abrazos, a mí me cuesta relacionarme, pero hay hermanos que vos llegás allá y te están abrazando y te abrazan y no decís el Señor abrazándote. Y yo siempre les digo, son tan necesarios como yo que predico. ¿Saben por qué? Porque hay gente que necesita un abrazo, no que yo le predique. Necesita la predicación, sí, pero necesita un abrazo. Y yo no sé dárselo, pero para eso están ustedes. Entonces acá no hay mayores y menores. Yo tengo una responsabilidad diferente. Pero dentro del pueblo van a ver que el Señor dice, estos que están, pastores, maestros, tienen la responsabilidad de enseñarles a los que van a ministrar al pueblo, a los que van a estar haciendo la obra.
porque usted está haciendo la obra. El Ujier está haciendo la obra. El hermano allá que recién le agregó una palabra de la nada también está haciendo la obra. Todos estamos haciendo la obra. Y es más, quiero contarle algo, que ya lo sabe, pero se lo voy a volver a recordar. Y si no lo sabe, es bueno que se lo diga. Tiene un don, tiene una gracia que el Señor puso. No, a mí el Señor no puso nada. No, sí lo puso. Pero primero Pablo establece otra cosa, porque en el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamados también a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es un Señor, pero yo pienso diferente y yo tengo la razón. No, él piensa diferente, tiene la razón. ¿Qué pasa con Corintios? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y el Pablo viene y le dice: ¿murió acaso Apolo por ustedes? ¿Morí yo acaso por ustedes? No, el que murió es Cristo. Entonces, hermanos, ¿saben dónde tenemos que congregarnos primeramente? Acá, en las Escrituras. ¿Saben dónde tenemos que congregarnos primeramente? Congregarnos, ¿saben lo que es congregarse? Es juntarse en un lugar. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de congregarnos en las Escrituras. ¿Cuál? Estudiar las Escrituras. Y ahí el Espíritu Santo nos va a hablar a todos. Si yo estoy equivocado, el Espíritu Santo me va a hablar, porque dice que el Espíritu Santo trae unidad, lo dice la palabra. El Espíritu Santo es el que une. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a venir y me va a decir a mí? No, ese, creo que es ¿cómo se llama? Un fantasma, esa fuente, pongamos un bolso. Ese bolso a mí me dijo que es rosa, a aquel le dijo que es azul, no, a él es amarillo. O uno tiene la razón o todos están equivocados, pero no todos podemos tener razón, porque la verdad es una y es absoluta, y es la que Dios dice, no la que yo creo, no la que yo interpreto. Entonces yo tengo que ir a las Escrituras y decir: Señor, ¿qué decís que es lo que es la iglesia? ¿Es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que vos decís? ¿Es lo que yo creo? ¿O es esto? Cuando todos vamos a las Escrituras, el Señor nos habla todo. Ahora, yo puedo venir e interpretar y hacer y decir lo que yo quiero acerca de las Escrituras. Creo en la unanimidad del Espíritu Santo. Creo que a su iglesia el Señor lo lleva. Porque también la palabra dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. El que no lo sigue no es oveja. De hecho, en ese mismo contexto vienen los fariseos y le dicen: mostranos, miren, está todo bien, le dice el Señor. Yo ya les muestro un montón de señales. ¿Saben por qué ustedes no creen? Porque no son de mis ovejas. Por más que yo les haga señales, les baje el cielo, les haga esto, porque les pedían señales estratosféricas, les pedían de todo. Y el Señor les dice: ¿de qué les sirve? No van a creer porque ustedes no son de mis ovejas. De hecho, en ese contexto, si ustedes se ponen a leer en el libro de Juan 3, dice que el Señor hace el milagro de los panes. Cruza la barca y viene todo el pueblo, los que habían visto, vienen acá. Y le dicen: Señor, le dice: ¿qué iglesia? Nuevamente el Señor habla inglés. No sé si hablo bien en inglés. Le dice: Señor, tómenlo con calma, tranquilo. Ustedes vienen a mí no porque creyeron y creyeron. ¿Saben por qué vienen? Porque tienen hambre. Pero yo soy el pan de vida. En ese contexto, los discípulos estaban cosas y el Señor les dice: ¿quieren irse también ustedes? Y Pedro, ¿qué le dice? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida. Y la palabra dice que muchos en ese día dejaron de seguirlo. ¿Saben por qué? Porque nunca fueron hermanos en la fe. Pero prevalecieron aquellos que verdaderamente eran las ovejas. Y esa es la confianza que personalmente tengo. Que cuando se predica, las ovejas van a cosas. Que en este mensaje yo puedo decir un montón de cosas, pero el Espíritu Santo le va a hablar a cada uno conforme el Espíritu Santo quiere. Porque a mí me ha pasado un montón de veces que el pastor o un hermano estaba hablando de algo y el Espíritu Santo a mí me estaba hablando en la misma sintonía, pero de otra cosa que me pasaba a mí. Esa es mi confianza. Yo no puedo hacer nada, es el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es una y porque la iglesia es del Señor, no mía. Pero dice la palabra que lo primero que Pablo establece es que es el fruto. No, es el fruto lo que va a unirnos. Es la paciencia, es el amor, es la mansedumbre, es la templanza. Y después Pablo les dice: y tiene dones también. ¿Para qué? Para edificarse. Pero como veíamos recién en estos credos, dice que es una, porque la iglesia es un cuerpo bajo una cabeza, mismo que era Cristo. Es santa, porque el Espíritu Santo mora en ella y la consagra dirigiendo a los miembros de la iglesia en la obra de Dios. Entonces, todo aquel que tiene el Espíritu Santo es parte de la iglesia. Son ya dos cuestiones que vemos: que la iglesia es escogida por Dios y es santa. Vamos a ver que Pablo en Efesios lo dice, empieza, de hecho, el capítulo 1 dice eso. Y tenemos que tener al Espíritu Santo, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo, de hecho, la porción que recién citaba la hermana dice eso: todo aquel que tiene el Espíritu Santo es de Dios, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Yo les pregunto sin que me respondan: ¿tienen el Espíritu Santo? Y
Y si no lo tienen, arrepiéntanse. Si han venido por primera vez, reconozcan que Cristo es el único. Arrepiéntanse de sus pecados y corran hacia el trono de la gracia, como decía el pastor. Porque ahí hay perdón, porque el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas, dice la palabra. Pero es el Espíritu Santo morando en nosotros. Es el Espíritu Santo. Es católica, que significa mundial, universal, proclamando toda la fe apostólica a todas las personas hasta el fin de los tiempos. Y es apostólica, que significa que continuamos con la enseñanza y la comunión de los apóstoles, siendo enviados en la misión de Cristo a todas las personas. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en mi nombre, ¿no? Y haciendo discípulos. Tenemos que hacer eso, tenemos que predicar, pero no solamente predicar con la palabra. No sé qué predicador decía, predica, y cuando tiene tiempo habla. ¿Qué significa? Que el primer testimonio que yo tengo que dar es mi vida cambiada. Por eso es santa. ¿Qué significa santa? Apartada. Santo significa apartado, separado. De hecho, la otra acepción de la palabra iglesia es aquellos de fuera. ¿Y saben qué significa aquellos de fuera? Son aquellos que Dios escogió, como vimos, y apartó. ¿De dónde? Del mundo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes ya no son del mundo. Ustedes viven en el mundo, pero ustedes ya no son del mundo. Mi vida tiene que ser santa. Y no porque yo tengo que ser santo, porque soy evangélico. Porque amo al Señor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el perfecto amor muestra quién es el Señor. Pedro les dice, y toma una porción del Antiguo Testamento: sed santos, porque yo soy santo. Es necesario que vuestra conducta, lean 2 de Pedro o 1 de Pedro 2, y van a ver que dice: es necesario que vuestra conducta sea esta. Si ustedes verdaderamente, dice Pablo más adelante, han aprendido al Señor Jesús, ya despójense del viejo hombre, renueven el espíritu de vuestra mente. ¿Saben cuál es el problema nuestro? O por lo menos mío, que no renuevo el espíritu de mi mente. Yo no voy a las Escrituras a ver qué el Señor me dice. Quiero obedecerlo al Señor con mis fuerzas. Y yo no he visto todavía una planta que esté así la rama diciendo: voy a dar frutos, voy a dar frutos. La planta da frutos porque está unida al árbol. ¿Y qué dice Juan 15? Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. Si nosotros no estamos pegados a Cristo, si nosotros no tenemos una comunión con Cristo, ¿cómo vamos a manifestar a Cristo? Vamos a intentar hacer esfuerzo con nuestra carne. Vamos a intentar hacer esfuerzo por obedecerlo y vamos a caer en un error. Queremos hacerlo con las obras. Y la palabra dice que nosotros tenemos que ir siempre a la Escritura y a la oración. Escritura y oración, comunión con Dios, dependencia de Dios. Somos débiles y pecadores, a menos de que Cristo sea fuerte en nosotros. Pablo le dice: tengo un aguijón, un enviado de Satanás, y he orado al Señor 3 veces. Y él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué le mostraba a Pablo? Pablo, previo a eso, dice: he tenido una visión, he hecho esto, pero el Señor no me permitió que hablase de eso. ¿Saben por qué? Porque puedo caer en el orgullo de creer en algo. Imagínense Pablo escribiendo un libro, la tremenda revelación del Señor. ¿Podría haberlo hecho? Sí, pero no era la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué hizo Pablo? El Señor le puso un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que supiese quién es Él y quién es el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que saber quiénes somos. A mí me gusta siempre poner esto: aquella persona que es diabética y que no se reconoce como tal va a terminar muerta. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice, no es eso, te voy a ir, pero la palabra dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si yo no reconozco que soy pecador, jamás voy a ir a pedirle al Señor que me ayude. Si yo no reconozco que soy débil y que yo no puedo amar a mi hermano, que yo no puedo obedecer al Señor, jamás le voy a ir a pedir, porque soy fuerte, soy un hombre fuerte. ¿Qué creen que va a hacer el Señor con eso? Va a decir: sí, campeón, eres un hombre fuerte. No, el Señor no va a tratar, porque dice que los orgullosos, el Señor los tiene lejos. Ahora, ¿el Señor me tiene lejos? No, porque no me ve con el crisol que mira a los demás, me ve con el crisol, o con los lentes, perdón, de Cristo. Entonces yo ahora soy delante de Dios justo por lo que Cristo hizo. Y ese es el sacrificio de Cristo. Esa es mi confianza. Señor, yo no estoy acá delante de vos por lo que yo pueda hacer. De hecho, todo lo que yo hago delante de vos no sirve. Es lo que Cristo hizo. Y como amo tanto a Cristo, quiero amar a mis hermanos. Pero ese gringo bruto que viene de allá de Molde, que predica mal, me cae gordo, dice el mexicano. Pero ayúdame a amarlo, porque tu palabra dice que yo tengo que amar a mi hermano. Eso es ir contra la carne, eso es ser valiente. Eso es lo que el Señor dice:
peleen por su santidad. Eso es lo que el Señor dice que es ejercitarse en la santidad. Si ustedes van a ver, Pablo siempre hace alegorías o toma ejemplos y pone que es una carrera el cristianismo. Y yo personalmente veo a los que juegan el fútbol o a los atletas que son disciplinados, o sea, no comen, llevan una dieta estricta, van en contra de sus deseos por perseguir una meta. ¿Cuáles son los deseos de su carne? Pegarle a la persona, insultar, vaya en contra, muera, disciplina su carne. No puede jugar al trono de la gracia. Señor, no puedo. Señor, soy tan débil. Mira, Señor, yo te amo, pero el cigarrillo me gana. Señor, yo te amo, pero esto me está ganando. Quiero. Pablo se encuentra en esa dicotomía, en ese problema y le dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, Romanos 7, pero cuando quiero hacer tu voluntad encuentro otra ley en mí, miserable de mí. Y dice, pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Salvador nuestro. Porque Pablo entendió que el cuerpo caído tiene una inclinación por lo malo, pero él con su mente quería, con su corazón quería servir a Dios. ¿Qué entendió Pablo? Tengo que venir a Cristo. ¿Para qué? Para darle muerte a la persona que soy. Si yo no voy a Cristo, si yo no voy al santo, ¿cómo creen que voy a ser santo? Si estoy haciendo algo que no es natural en mí, estoy tratando de forjar algo que no es propio mío. Es como que el manzano quiere dar pera. Por más que quiera el manzano dar pera, no va a dar pera porque lo que es manzano. Dice Pedro que el perro vuelve a su vómito y el chancho al lodo. ¿Qué significa eso? Que el pecador, por más que quiera, va a seguir pecando, porque el que nació pecador es pecador. Y nosotros somos santos, pero tenemos un cuerpo que hasta que no venga el Señor, vamos a tener que luchar contra él todos los días. Y mi cuerpo se va a levantar, y mis deseos se van a levantar siempre contra la voluntad de Dios. Pero hay algo dentro de mí que me amonesta y me dice, ay, hoy pequé, Señor, hoy te fallé. Es el Espíritu Santo trayendo esa... no me sale la palabra, confrontación, que no es el término, pero es el Espíritu Santo hablándonos. Y el Señor diciendo, ¿ahora vas a caer a mí después de que hiciste eso? No, fíjense el profeta Jonás. Yo siempre me gusta parafrasear o jugar con esto. Yo, si hubiese sido el Señor, cuando Jonás viene, Jonás, si yo te digo que la vaca es tuerta, es porque tengo el hombre en la mano. O sea, con eso yo te iba a andar bien, anda, campeón. No lo veo el Señor de esa forma. El Señor le dice, Jonás, tendrás que ir a Nínive a predicar. Y Jonás dice, si te he visto, no me acuerdo, toma para Tarsis. Sí, para Tarsis, le digo. Que Tarsis en España, no sé si saben, es una región de España. Así que todos los que son descendientes de españoles, ahí está Tarsis. Pero la comisión del Señor, el propósito era Nínive. Ahora, fíjense, Jonás es el único y el primer profeta en el Antiguo Testamento llevado por Dios a predicar a una nación que no era la del pueblo de Dios. Nínive fue siempre un pueblo hostil contra los israelitas. Pónganse en el lugar de Jonás. Tenía que hablar de gente que los hostigaba, que los mataba, que le metía en guerra. De hecho, fíjense la actitud de Jonás. Se sentó y esperaba el juicio. Y cuando Dios le dijo, ¿lo voy a perdonar? ¿Cómo que lo va a perdonar? ¡Mátalo, Señor! Y el Señor dijo, no, Jonás. El Señor tenía un propósito, mostrarle quién era. Pero fíjense la actitud del Señor. Jonás anda. Ahora, Jonás no se hizo el terco. El camino de la voluntad de Dios era este. Jonás eligió el camino propio. ¿Qué hizo el Señor? Ya está, Jonás, no, vení, Eduardo, andamos a predicar. El propósito era con Jonás, vení, yo te voy a tratar. ¿A dónde lo escupió la ballena? O el pez, gran pez. En Nínive. ¿A dónde tenía que ir Jonás? A Nínive. ¿Qué creen dónde lo va a llevar las situaciones que Dios le está permitiendo? A cumplir el propósito de Dios. Confíen en el Señor en eso. Porque ¿saben lo que está haciendo el Señor? Santidad. Pero santidad. Pero santidad. Está forjando en mí un carácter, que es el carácter de Cristo. ¿Y saben cómo lo va a forzar? A mí me pasa en mi fábrica o en el trabajo. Hay veces que digo, ¿por qué Dios? No es más fácil estar tranquilo en mi casa. ¿Por qué tengo que aguantar a estos gentes inconversos, incircuncisos? Y entiendo, y digo, Señor, caí, hoy no te mostré. Pero digo, Señor, ayúdame. Y no me pongo de ejemplo, soy el pecador más grande de todos los pecadores. Pero digo, el Señor quiere que yo sea luz en ese lugar. Hay un propósito, seguramente haya alguien que cuando me vea que están insultándome, yo me insulte, che, ¿qué le pasa, de loco? ¿Por qué me insultas? Porque al Señor no le agrada. Bueno, pues sí, ¿sabes? Entonces, loco, este es una aleluya, porque a Dios te llama una aleluya, esto es una aleluya, gloria a Dios.
Y ahí quizás el Señor haga, ¡tac! Sí, loco, yo necesito, vení. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí esto, que Cristo murió por mí y que yo no puedo seguir en este camino, porque este camino me lleva a la muerte. Ahora, Cristo es el camino de la vida, porque todo es por amor. Dice que el Señor no se goza ni se alegra. Díganme por favor la hora, porque no sé. Dice que el Señor no se goza ni se alegra, dice Ezequiel, en la muerte del impío, sino que quiere que todos se conviertan, que todos lleguen a la salvación. ¿Jonás quería lo mismo? Jonás quería que todos se vayan al infierno. Encima, el rey de Nínive puso hasta el caballo a los animales también en ayuno. ¿Sabe qué? Jonás le viene así de bien. Se van a reír con la tonada, con las expresiones muy cordobesas. Pero esa es la voluntad del Señor, hermano, para su vida. Si usted está pasando por una situación adversa, gócese alegre. Sí, es fácil para vos decirlo de acá, pero tenés que estar en mi lugar, sí. Pero gócese no por lo que yo le digo, porque es el Señor. Porque es ese Padre amoroso que lo escogió para ser una nación santa que está tratando con su corazón. Y recuerde lo que dice la palabra en Romanos 8. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Amén. Aunque no lo veamos ahora, obra para bien. Yo puedo contar un montón de cosas. Muchas cosas que no entendí en aquel entonces, que me dolieron y que me sentí mal, que hoy las entiendo y digo, obraron para bien. Fue necesario, era necesario que pase por eso, para que hoy yo entienda esto. Era necesario que el pueblo de Israel caminara por el desierto, porque Deuteronomio 8 le dice, ¿saben para qué los saqué al desierto? Para probarlos, para que vieran lo que había en su corazón, si habían de guardar o no mis mandamientos. Y los llevados ahí les hice tener hambre. Ay, ese diablo boludo me hace tener hambre. No, ese Señor, yo le hice tener hambre. ¿Saben para qué? Para que sepan que no solo de pan vive el hombre. Es en ese momento, y no estoy hablando solamente de la dificultad del hambre, es en ese momento de situaciones adversas donde yo conozco al Señor. Yo en lo personal, permítanme 2 segundos, me encanta la teología y tenía conocimiento en el sentido, me gusta la filosofía, leer, ¿saben lo que me faltaba? Entonces cuando yo me sentaba a hablar con un hermano, era tac, hasta que el Señor me hizo ver de una forma fea para mí, que, ¿viste eso que vos decís? Fíjate, tac, caíste. Vos también sos tan débil, campeón. ¿Y qué necesitas ahora? Que vengan y te digan la palabra, no es así el Señor con esta expresión enojado. Yo estoy enojado conmigo mismo. ¿Qué necesitas ahora? Que venga alguien y te abrace y te diga y te muestre que la compasión es del Señor. Para eso está la iglesia. Recién se cantaba, por amor a tu nombre, lo callaré. ¿A través de quién habla la iglesia? Del Señor. De la iglesia. ¿A través de quién da un abrazo al Señor? De la iglesia. ¿A través de quién el Señor muestra su amor? De la iglesia. Como iglesia, estamos mostrando el amor de Dios, no solamente entre nosotros, que es lo más importante, afuera. En cada una de nuestras vidas, el Señor, el roca, ¿ve al Señor Jesucristo? ¿O ve a cada uno de nosotros? Yo me pregunto, allá en mi pueblo, la gente, ¿ve a Darío Gutiérrez en Serra Belardo Airardo? Dije todos los días. ¿O ve al Señor Jesucristo? Hay mucho, un pastor una vez me dijo, hay mucho de Ariel en vos. Y si no hay mucho de Ariel, le llamo Ariel pastor. Hay mucho de Ariel, hay mucha carne que el Señor tiene que sacar. Porque el propósito de Dios es que Él se muestre en lo que sea vos. Es necesario que yo venga y Juan para que Él crezca. Nosotros debemos morir a nosotros mismos. ¿Saben lo que significa la cruz? El Señor, sí, pero ¿saben qué significa cuando el Señor les dice, tome su cruz y sígame? No es tomar la cruz. ¿Saben lo que es? Es muerte. ¿A dónde lo llevó la cruz al Señor? A la muerte. ¿Saben lo que significa eso? Morir a mí. Pablo habla, por ejemplo, de los débiles de la fe. En Corintios le dice, hermanos, acerca de esto tengo mucho que decirles. Le dice Pablo, ustedes saben que los sacrificados, los ídolos, nada tiene que ver, porque los ídolos son demonios. Pero sepan que hay entre ustedes, hermanos, todavía que creen que eso que están comiendo es impuro. Yo les pido, estoy parafraseando, pero léanlo, Corintios 2, me parece, 1 Corintios 2. Pablo les dice, pero yo les pido que por amor a sus hermanos se nieguen a comer. Los débiles en la fe, que también Romanos habla. Romanos dice, porque el reino de los cielos no se trata de beber ni comida, sino de amor, paz y espíritu. No recuerdo bien, perdónenme. Pero Pablo les está diciendo, ¿saben qué es eso? Morir a ustedes. ¿Por qué? Por el hermano débil en la fe. Pero no se lo merecen, pero lo aman, mueran ustedes. Mueran a sus justicias. Pero no es justo, Señor. Pero no se trata de que sea justo, no, se trata del amor. No es justo que me estén insultando, Señor, y yo tenga que callarme. No es justo, pero el Señor les dice, sepan
que por causa de mi nombre los van a perseguir, los van a injuriar, les van a decir de todo, los van a matar, agregando cosas que en Mateo 5 Cristo quizás no dijo. Pero él dice, pero alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿De dónde somos nosotros? ¿De la tierra? Somos del cielo. Entonces, acá somos peregrinos. Hay un libro hermoso de John Bunyan que es El progreso del peregrino. Léanlo, se lo recomiendo, es hermoso. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nuestro lugar es allá, en la morada celestial, allá con el Señor, cuando Él venga. Y miren qué hermoso que va a ser cuando estemos allá con el Señor y ya no va a haber tristeza, ya no va a haber lugar para el pecado. Dice Pablo, pero es necesario que esta leve tribulación produzca en nosotros un mayor peso de gloria. ¿Qué es esta leve tribulación? La vida misma. Es necesario, hermanos, que todos los días tenemos muerte aquí en Sol. De muerte a Ariel, a Diego Gutiérrez. ¿Por qué? Por amor al otro. Porque eso es lo que el Señor me llamó a hacer. Dice, un Dios y Padre. Pero cada uno, dice Pablo, en el libro de Efesios, Pablo, antes de llegar a hablar de la iglesia, establece esta verdad, lo que vimos recién, ¿quién es la iglesia? No sé si el hermano está ahí, en Efesios 1, vamos a encontrar que Pablo nos corrobora, o que la Escritura, mejor dicho, corrobora que la iglesia es una santa, apostólica y profética. Se lo leo. Dice, del versículo 1, del 3 al 6, dice que la iglesia son aquellos que son elegidos por Dios. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es la iglesia del Señor? Todos aquellos que el Señor apartó. Todo aquel escogido por Dios en la iglesia. Pero yo soy no, dice Cristo, dentro de usted va a haber cizaña y va a haber trigo. Va a haber hermanos y va a haber lobos, porque no son hermanos, inconversos. Va a haber ovejas y va a haber lobos. Acá y en un montón de lugares va a haber lobos. Y por lobo me refiero a gente que no le interesa el Señor. Pero va a haber gente que sí ama al Señor. ¿Y saben lo que pasa hoy? O por lo menos en los lugares donde yo me movía, se alimentan los cabritos y no se alimentaban las ovejas. Y no es por hablar mal de nadie, es porque plata. Y dice Pablo, en los últimos días se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Ya no querrán oír, van a tendrán comezón, no van a querer oír la sana doctrina. Van a querer oír de su concupiscencia, van a querer oír de plata, de bienestar, de esto, de aquello. Y hay muchos lugares en donde se le da a comer eso y las ovejas se desnutren. Pero fíjense lo que dice la palabra, yo soy el pastor de ellos. Nadie las separa. El que me la dio mayor que yo y nadie me puede arrancar de mi mano. Hermano, si usted es oveja, nadie lo va a arrebatar de la mano del Señor. Pablo dice en Romanos, ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia. Nada, no existe nada, ni la muerte, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada, hermano, ni la situación que está pasando nos va a apartar del amor del Señor. A la iglesia de Dios dice, sobre ti, le dice a Pedro, fundaremos sobre la revelación de Pedro, fundaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Quédese tranquilo, cuando venga y tenga que predicar acerca en contra de la ideología de género, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre nosotros. Amén. Toda esa inmundicia que se está enseñando no va a prevalecer sobre la iglesia, porque la iglesia es sostenida por Cristo. Amén. Nosotros somos sostenidos. No tenga miedo, hermano, de hablar la verdad de Dios. No tenga vergüenza de decir que Cristo es el Señor y Salvador. No tenga vergüenza. ¿Saben por qué? Porque es Cristo el que lo sostiene. Y quién sabe que en medio de todas esas burlas no haya uno que se convierta. Y gloria a Dios por eso que se convirtió. Porque Pablo recibió un montón de burlas, pero hubo uno en la cárcel que en medio de la tristeza de que se habían roto y se habían escapado los presos o que no se habían escapado, escuchó la palabra, creo que era Cornelio. Y Pablo le predicó. Vean así la situación, en cada situación veanla como una oportunidad del Señor para mostrarlo al Señor. Sí. Redimidos por el Hijo es otra característica de la verdadera iglesia del Señor. Efesios 1, 7 y 10. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están antes en la tierra. ¿A dónde se congrega la iglesia? ¿En un centro pentecostal? No. ¿En un centro bautista? No. En Cristo Jesús. Todo aquel que predica que el Señor Jesús es nuestro Salvador, es nuestro hermano. Todo aquel que proclama la sana doctrina es nuestro hermano. Dice que le vinieron al Señor y le dijeron: hay uno que anda predicando. ¿Recuerdan? Dice: no, déjenlo. Después vino uno que andaba predicando y dice que aquel y Priscila lo tomaron y lo llevaron y dijeron: no, este predica es picante. ¿Cómo se llamaba? Apolos. Todo aquel que predique el nombre del Señor es iglesia. Ustedes son mis hermanos. ¿Diferimos en muchas cosas? Seguramente, si nos ponemos a sentar a charlar, vamos a encontrar que hay diferencias seguramente en algunas cosas. Pero son mis hermanos, porque creemos y somos hijos del mismo Padre. Los pentecostales, nosotros, por ejemplo, la iglesia mía no tiene una tendencia pentecostal. No somos pentecostales, por decirlo. Es un grupo de pentecostales con un grupo de bautistas que se juntaron. Entonces tenemos lo que los pentecostales predican de la palabra, que entendemos que es la palabra, que la palabra corrobora, y que lo que los bautistas. Eso no significa que los pentecostales sean del diablo, que los bautistas. Dentro de los pentecostales, y permítanme utilizar este término porque sé que ustedes creo que son pentecostales, dentro de los pentecostales hay hermanos, y dentro de los bautistas también, y dentro de los apostólicos y proféticos también, y dentro de los hermanos libres también. ¿Predican a Cristo? Sí. ¿No predican a Cristo? No. Porque yo puedo estar acá y ser uno de ustedes y predicar cualquier cosa. ¿Saben qué eso es? No soy hermano. Porque eso enseña la palabra. De hecho, ¿cuántos apóstoles tenía el Señor Jesús? 12. ¿Y eran todos hijos del Señor? No, porque hubo uno que lo traicionó. Ese no era del Señor. ¿Cómo se llamaba ese? Ariel, no. Se llamaba Judas. Entonces ya la Biblia te mostraba que había gente en el medio del pueblo que se veía el Señor que no era parte de Cristo. Va a haber muchos hermanos que no son parte del pueblo. Pero nuestra tarea es llevarlos a Cristo, a todos, sin hacer acepción de personas. Porque acá la palabra enseña que todos somos completos en Cristo. Ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay judíos ni griegos. Todo aquel que cree en el Señor entra. Entonces no podemos hacer acepción de personas. No es porque sea rico, porque sea pobre, porque me guste, porque no me guste. Este me cae bien, entonces usted es mi hermano. Aquel no me cae también, me cae gordo. Este no es mi hermano. No, hermano. El llamado es amarnos a todos por igual. Aún a mí también, que hago medio parte. El tercer y último punto que encuentro en Efesios 1 es que la verdadera iglesia del Señor es sellada por el Espíritu Santo. Efesios 1, 11, 14. Es la seguidilla que se pone ahí. En él, asimismo, Cristo, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fíjense que debe repetir como 2 o 3 veces la alabanza de su gloria. ¿Para qué fue cogido un tiro? Para la alabanza de su gloria. En Romanos 9 Pablo utiliza lo mismo. Dice que Dios escogió a algunos y en ellos se santifica ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Para que la gente sepa que Él es el glorioso, poderoso Rey de Israel que cantamos en las alabanzas. Pero ¿cómo lo va a ver? Cuando yo lo muestro. Si yo no lo muestro, va a ser muy difícil que el Señor, que la demás gente acepten o muestren o digan que el Señor es el Señor Israel. Entonces, la verdadera iglesia del Señor es la que fue escogida por Dios, redimida en el Hijo y sellada con el Espíritu Santo. Esto es solamente la introducción. Pero todo esto Pablo lo habla en Efesios 1, 2 y 3 para llegar a este momento, Efesios 4, y decirles: yo pues preso en el Señor, lo que leímos hasta recién. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, dice Efesios, yo lo tengo como maleta loco al hermano, porque llevo de una palabra, no sé si cosa. Efesios 4, 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cita el Salmo 68.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando del Señor Jesucristo, que vino y se hizo hombre y murió en la cruz de Calvario. Subió y dice que cuando subió tomó aquello que nosotros habíamos dejado y lo volvió a dar a nosotros. Y dice, y él mismo, el que descendió a sí mismo por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y fíjense cuál es el propósito. ¿A fin de perfeccionar a quién? ¿A los impuros? No. ¿A quién? ¿A los bautistas? No. A los santos. A cada uno de nosotros. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito en nuestra vida? Que cada uno de nosotros seamos cada vez más parecidos a Cristo para que la iglesia crezca. Mientras más yo conozco al Señor y mientras más mi carácter es puesto al servicio del Señor y yo soy como Él, la iglesia va creciendo. ¿Por qué? Porque ya hay un amor que nos une. Y el Señor, donde encuentra una iglesia que ama al Señor, ¿qué va a hacer? Llevar gente. Fíjense que en el libro de los Hechos dice que todos compartían, había comunión, había amor. Y dice, y el Señor añadía a los que debían ser salvos. ¿Por qué? Porque entendía que los que iban a ser salvos, los que Él iba a llevar, no iban a ser dañados. Entonces no restringía a eso, pero el Señor tuvo que tratarlo. Porque Pedro y todos esos que estaban predicando tuvieron que pasar un curso intensivo de 3 años con el Señor. Y Pedro tuvo que, en su emoción, como hablaba la hermana, que el temor es algo de la emoción, en su emoción, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Mira, Pedro, está todo bien, canta. Pero antes que cante el gallo, me vas a negar. No te voy a negar. Cuando hizo el gallo, kikiriki, Pedro se acordó. Y la palabra dice, y lloró amargamente. ¿Saben por qué? Porque recordaba lo que el Señor le había dicho y se había arrepentido en su corazón. Ahora, ese Pedro fue el mismo que se paró en Pentecostés e hizo, no él, sino el Señor a través de él, que 3.000, 5.000 se convirtieran. ¿Habían pasado por un curso intensivo? Hablando mal y pronto. Pero previo al Pentecostés y eso, se habían escondido, tuvieron miedo y se metieron en un lugar y estaban escondidos porque tenían miedo que los mataran. ¿Y qué hizo el Señor? Mirá, están escondidos acá. Vino el Señor y de nuevo me habló, les dijo, yo me voy a ir, los voy a dejar, va a venir uno. Ese uno que el Señor dejó, ¿quién es? ¿Y la iglesia lo tiene o no lo tiene? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Cada uno de nosotros lo tiene, hermano. Somos por parte del pueblo de Dios. Búsquenlo al Señor. No, pero yo no sé cómo Señor, no entiendo la palabra. Búsquenlo. El Señor le va a hablar conforme su necesidad y su madurez, por así decirlo, le va a hablar. No le pida a un nenito de 3 años que aprenda cosas de 7. ¿Qué le tengo que enseñar a un nenito de 3 años? Una cosa de 3 años. El Señor le va a hablar, pero léalo. Y pero yo no le entiendo la palabra. Fíjate, dice que no tengo que robar. ¿Robás? No. Bueno, mentí sí. ¿Y qué dice la palabra? No. Bueno, el Señor. El punto es, yo lo quiero escuchar al Señor. Porque el Señor habla. Quiere un predicador decir, ¿usted quiere escuchar la voz de Dios? Sí, bueno, le viene alto. Quiere que el Señor habla. El tema es, yo no quiero escuchar al Señor. Cuando yo leo la Biblia, voy por obligación. Cuando yo voy a orar, voy obligado porque tengo que cumplir y si no me carga la conciencia y después el día como hago. O voy verdaderamente diciendo, yo Señor te necesito y te quiero conocer. Yo cuando voy a leer la palabra, Señor, yo quiero que me hables, o voy porque tengo que cumplir, o porque quiero conocimiento. ¿Por qué voy a las Escrituras? ¿Por qué voy a la oración? ¿Por qué ayuno? ¿Para mover el brazo del Señor a que haga lo que yo quiero? ¿O porque verdaderamente quiero hacer la voluntad de Dios? Santiago dice, ustedes oran y piden mal, porque piden para sus concupiscencias. ¿Saben qué significa eso? Porque Pablo, el Señor le dice, pero cuando ustedes oran en mi nombre y le piden al Señor, el Señor le va a dar, pero siempre que sea para mi voluntad. La pregunta es, ¿yo le pido al Señor para su voluntad o para la mía? Porque muchas veces el Señor permite las situaciones adversas para glorificarse Él, no para sacarme. Permite enfermedades para que Él sea glorificado, no para sanarme. Ahora, hay un montón de veces que el Señor sana, pero cuando no quiere sanar, eso priva a la iglesia de que ore por los enfermos. Para nada, la iglesia tiene un llamado y hay gente que tiene dones que tiene que hacerlo, pero el Señor los va a utilizar. ¿Usted sabe si tiene el don o no? ¿Quién sabe si el Señor no le puso ese don? ¿Le preguntó al Señor? ¿Lo buscó al Señor? No lo conozco. A ustedes, pero tampoco deben conocer a mí. Pero busquémoslo al Señor, porque yo creo que la barca los necesita. No el Señor, la barca, yo los necesito.
como hermano de Córdoba, yo necesito que ustedes acá se levanten. Yo necesito que acá ustedes hagan la obra del Señor. Yo necesito que ustedes estén orando por nosotros allá, como nosotros vamos a estar orando por ustedes. ¿Saben lo que me encantó recién que nosotros nos hacemos allá? Orar por los niños. Nosotros tenemos una escuelita dominical. Nosotros somos una iglesia chiquita, no somos muchos, somos 150 personas. Debemos ser 20, 15, somos dos familias. De los 20 o 15 está mi tía, mi abuela, mi mamá, mi primo, mi sobrina, todo. Somos dos familias. Y en la reunión de niños van mi primo, mi sobrino, mi primito. Somos todos así, es una iglesia muy familiar. De hecho, se llama Centro Cristiano Familiar. Pero a lo que me gustó mucho. Y digo, cuando vaya para allá, voy a decir a los chicos, che, ¿no lo hacemos también eso? La palabra dice que hay que hacerlo. Antes de mandarlo a la escuelita dominical, ellos vienen a la alabanza con el público, con nosotros, y después la profesora de la escuelita los lleva a la... Es más, son más niños que gente grande. Deben ser por lo menos como 15. Y vos mira cómo van los enanos chochos de la vida, van, ahí saltan, gritan, enseñan, después salen, predican, van a la escuela, le dicen que los homosexuales no son de Dios. Pero son la generación que viene y tenemos que formarlo. ¿Pero qué voy con eso? ¿Pero qué voy? Porque no me quiero desvirtuar. Es muy fácil que yo me vaya para, como Jonás, tratar sin ver cosas. ¿A qué voy con esto? Yo lo necesito, ustedes me necesitan. El Señor a mí no me necesita. Pero es tan amoroso el Señor que dice, mira, yo te voy a usar. Vas a ser herramienta. Pablo habla de los utensilios. Somos herramientas en la mano del Señor. ¿Usted lo cree eso? Yo lo creo. Cada uno de los que estamos acá sentados son una herramienta de parte del Señor. Pero si yo no hago nada, ¿cómo que no hace nada? Pero yo no predico. ¿Y quién le dijo que no está haciendo nada? Lea Romanos y va a ver los dones que hay. El de exhortación, el don de la generosidad que hay que dar. Yo tengo un cocodrilo, pero primero saca la cara. Hay un montón de dones. El que yo no tenga el don de la enseñanza no quiere decir que no sea parte del pueblo de Dios. Es una equivocación pensar eso. De hecho, Pablo le dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Acaso todos sanan enfermos? ¿Qué dice Pablo? Hay una pluralidad, todos se necesitan. Y acá el Señor lo vuelve a repetir. Es necesario que cada uno de nosotros, primero busquemos a Cristo y seamos como Cristo. Y segundo, sirvamos al Señor en los hermanos. Porque ¿saben cómo sirvo al Señor? Cuando sirvo a mi hermano, cuando sirvo al prójimo. Venían los apóstoles atrás del Señor y decían, ¿quién va a ser el mayor de acá? Y se peleaban, porque después hicieron tremendas cosas. Pedro, Juan, se peleaban, se querían. Vino la madre de Juan, siempre hay una madre que quiere lo mejor para los hijos. Que Señor, cuando estés allá, acordate. Y decían, sí, no saben lo que están viviendo ustedes. Y el Señor le dice, ustedes no son así, el menor va a servir al mayor. Laven los pies. Yo me acuerdo que a mí el cura me lavaba los pies en la iglesia católica. Me ponía como monaguillo y me lavaba y decía, Señor, no me lave, me da vergüenza, está toda la gente viendo dentro. Era un acto que hacían sin entendimiento. Pero ¿saben lo que significa? Yo escuché una vez, o leí un libro que decía que ellos andaban en sandalias. Imagínense cómo estaban esos pies, sucios, llenos de terro, de barro. Y el Señor se tomó el tiempo de lavarle los pies. Tenemos que lavar los pies de nuestros hermanos. Yo tengo que lavar sus pies, ustedes tienen que lavar los pies. Yo soy patón, caso 45, ahora necesitan 3 personas para lavar. Tenemos que lavarnos entre nosotros. Cuando un hermano está en falta, la Biblia que dice, vaya y cuéntelo a tu hermano, no, llámelo, hermano, usted está mal. Y si ese se enoja, llame a otro hermano que sea maduro. Mire, y si persiste en el error, llame a la iglesia no todos, no vengan acá y al chef que está pecando, no, porque no es eso. Si no hay concilio, los pastores, a los ancianos. Y si persiste en el error, tómelo como gentil publicano. ¿Por qué? Porque no se ha convertido. Entonces no le vamos a dar a los cerdos y a los perros lo que es para las ovejas y para los hijos. Ahora, ¿cuál es mi actitud? Y tome ese principio que enseña la iglesia, tómelo para todo. ¿Me gusta el chisme? Yo estoy en la fábrica donde trabajo yo, se llama Don Juan. Y hace fiambre, ¿verdad que estoy metiendo el chisme? Y ahí, dicen de las mujeres, pero los hombres vienen. Y yo trabajo como encargado. Y hay un encargado que no me quiere mucho. Entonces cuando yo me voy, por ejemplo, yo tengo que llevar el stock, tengo que remitar, hacer esas cosas. Cuando yo voy a la oficina, que está mi tío, que también es cristiano, me pone a hablar de la palabra, no del trabajo. Cuando voy a ver los temas del stock, de por qué no dan los números, ver la falda, tener que ver la salida, las entradas, dónde está, si en la entrada tener que buscar, todo ese lío me lleva un tiempo. Esta persona va y le dice a los que yo tengo como encargados, mírame como padre. Y estos que son los encargados, ¿sabes lo que dijo aquel? Dijo esto. Y yo adentro ardo. Y digo,
¿quién es este incircunciso para hablar así de Dios? Y yo adentro me enojo, me molesto. Pero hay una voz que me dice, ¿tenés algo? Andá y hablar con él. No lleves y traiga. Por ahí caigo, le digo, pero ¿qué tiene que hablar aquel otro? ¿Y él qué dice? Pero por ahí agarro y digo, tengo miedo, Señor, me da vergüenza y agarro. Tengo un susto, o sea, y si se enoja, ¿pero a quién amo más? ¿Al Ariel o al Señor? Si el Señor me dice que yo tengo que hacer eso. Si el Señor me dice que un hermano, ¿sabe lo que pasa? Yo le digo siempre a los hermanos, ¿sabes por qué muchas veces nos vamos a corregir un hermano? Y yo te sucio. Entonces el miedo mío es que el hermano me diga, ¿y vos me venís a ser mío? Yo te digo que te vayas en el nombre de Cristo, el que predica Pablo, y el demonio le dijo a través del nombre, no, Cristo lo conozco a Pablo Testament. ¿Vos quién sos? Y le pegó una paliza que todavía lo están buscando. Y hablando en cordobés propiamente dicho, cobró como indio último, o como caballo después de arriba. La pregunta es, primero yo me tengo que limpiar, porque la palabra dice, primero saca, y después anda y habla. Entonces, yo con el Señor, es mi vida con el Señor. Yo tengo que primeramente limpiar mi corazón. Y cuando voy, no en una actitud de decir, ahora Espíritu Santo viene el pulcro, viene acá y que está, no levitando, pero el Espíritu Santo lo hace caminar por las aguas, viene acá y dice, están mal. No, yo tengo que ir con una actitud de amor, siempre buscando que el hermano se arrepienta. Hermano, venga a Cristo, no a mí. Pero usted está pecando, sí, pero contra Cristo, no contra mí. Usted no me ofendió a mí. Un hermano la vez pasada, una vez predicaba contra el primero que pecamos. Cuando pecamos contra un hermano es contra Dios. Y después contra el hermano. Pero la ofensa contra el hermano sí, pero primeramente contra la ofensa contra Dios. ¿Saben por qué? Porque el mandamiento lo estableció Dios. Y cuando yo violo el mandamiento, estoy violando la santidad de Dios. Entonces yo peco contra un hermano, pero estoy violando o estoy pecando contra el Señor. Fíjense en los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza, bla, 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 bla. No tendrás dioses ajenos. Termina y dice, honra a tu padre y a tu madre. Son así los mandamientos. Tranca. Mi relación con Dios va a determinar mi relación con los hombres. No sé cómo voy con el tiempo, pero voy a esto. Termino acá con esto. Termino. Perdón, puse largo. Termino. En Génesis 3 nos muestra que tuvo la caída del hombre en el huerto del Edén. Y la primera relación que se pierde es la del hombre con el Señor. Pero Génesis 4 nos empieza mostrando que Caín mata a Abel. Esa relación que se pierde o que yo dañé con el Señor hace que yo me relacione mal con los demás. Hace que mi relación con los demás esté mal. Por eso lo primero que tenemos que sanar es nuestra relación con el Señor. Como iglesia, hermanos, creo que el Señor nos está llamando a caminar en santidad y a buscarle más. Termino. Gloria a Dios. Amén. Si ustedes me permiten, me gustaría orar por esta palabra, amén, presentar este tiempo para el Señor. Gloria a Dios. Y después, si quiere ahí, cierre sus ojos y acompáñenme. Te agradezco. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Porque en tu misericordia y tu gracia nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias te damos, Señor, porque, Señor, tú nos has hablado hoy, Padre. Y en tu amor y tu misericordia nos has corregido y direccionado, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser santos, Señor, a mostrarte a ti y a morir a nosotros mismos, Señor. Para la alabanza y la gloria de tu nombre. Padre, bendito seas tú, Señor, y glorificado tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.